Hola, soy María del Carmen Viana de Curuzú, Cuatiá, Corrientes, y estoy muy contenta de participar de este encuentro de escritores y escritoras a desarrollarse que se está llevando a cabo en Riachuelo. Le agradezco a mi amigo el escritor Alejandro Bovino Maciel que me habló de este encuentro y el haberme aceptado la inscripción en Isla Sena. Así que bueno, acá estamos para hablar de mi nuevo libro. Buenas tardes, soy Mirta Sandoval, amiga, vecina, colega de María del Carmen Viana, y estoy invitada por ella a participar del book trailer de su último libro, para promocionarlo para futuros lectores. Bien, María, vamos a empezar nuestra interacción. Así es. Entonces vamos a dar tratamiento primero a los elementos paratextuales del libro. Mi querida amiga y gran ¿Y lectora y colega. ¿Colegas? Así que sí. de 10. Esos elementos paratextuales son el título, la autora y la editorial. Pero fundamentalmente yo quiero que explique a la audiencia cómo se gestó este libro, cómo se trabajó con la editorial, en primer término. Bien, a mediados de este año, de 2025, la escritora y amiga María Laura Riva, residente en Resistencia, Chaco, me cuenta que ha lanzado la preventa de su libro de microrelatos de absurdos y de espantos. Bueno, y ahí me explica, me cuenta la modalidad de esta editorial y yo dije, esta es la mía. Es el momento de publicar mis fluires. Así que bueno, entré a averiguar en Google de qué se trataba, de cómo iba esta editorial, y así fue. Contacté con la editorial y la modalidad es la siguiente. Esta gente muy seria, se maneja todo por correo electrónico. Es lo que a mí me encanta, todo virtual, nada de andar armando valija, ir a firmar un contrato in situ. Así que, bueno, me solicitaron que envíe el material, lo envié y me lo aprobaron. Muy Así bien. ahí empezó a rodar el proceso. Muy bien. Hay otros elementos que queremos conocer también. Ajá. Ya está el proceso de la edición. El porqué del título del libro, el proceso creador, cuándo te asaltó la inspiración, el porqué del orden de los textos, por qué no están alineados, clasificados, discriminados por fecha, ¿no es cierto? Sino que a esa parte, digamos, otro es el ordenamiento que haces. O las dedicatorias, los prólogos, las aclaraciones que haces. Así es. Bueno, mira, este libro la verdad es que se escribió solo, surgió solo, durante 7 años. Cuando yo me acordé, pasaron 7 años y no me había dado cuenta. Pandemia de por medio, ¿no? Pandemia de por medio. Un día, yo estaba en marzo de 2018, que estaba en pleno trámite jubilatorio. Vos sabés muy bien lo que es jubilarse. Son meses y meses de estrés y de angustia y de todo. Y estaba en una sala de espera, aburrida, muy aburrida. Y ahí me empezaron a venir unas voces. Ese fue el primer fluir que escribí, que surgió solo. Después volví a mi casa, lo escribí. El otro día lo busqué, no lo encontraba, encontré el manuscrito original, lo encontré en un cuaderno que tengo guardado allí, lejos, y después lo pasé en Word. Punto de mira, ese fue el primero. ¿Y por qué fluir? Porque está escrito Fluires. Fluires a través de la técnica o con la técnica del fluir de la conciencia. Sin signos de puntuación, sin mayúsculas. Dejé que fluyeran las voces en mi cabeza, las imágenes, las músicas. ¿Qué número de textos? 80. Por eso te digo, y pasaron 7 años que yo no me di cuenta que pasaron porque yo no soy compulsiva para publicar. Bueno, primero, como yo siempre cuento, que vos sabés muy bien que para publicar, ¿qué hay que tener? Dinero. Plata. Exacto, cash. Bueno,
como eso no abunda, me tomé mi tiempo hasta que llega esta posibilidad que es muy accesible, ¿no? Y bueno, pasaron 7 años y como todos los textos, yo por eso, viste que yo los llamo textos, me resulta difícil clasificarlos, aunque por supuesto encuadran dentro de la lírica. Podemos hablar de que son poemas en prosa o microficciones en prosa poética. Nosotros tuvimos una discusión, no tanto como una discusión, sino cuando vos me planteaste que estos eran micro relatos y después yo los leí, ¿no? En el PDF, que es una lectura privilegiada que te agradezco. Te digo, María, no. La segunda persona que leyó ese PDF, nadie más. Son poemas. Sí. No. Esto afecta al género lírico, no tanto al narrativo. Claro, digamos. porque, a ver, la editorial tiene dos colecciones fundamentales, poesía y microrelatos. Primero el libro fue incluido dentro de la colección poesía. Y después fue cambiado a la colección microrelatos. Hay una cosa, y bueno, que quien lea el libro se quede con el que le gusta más. Sí. Siempre la poesía es subjetiva, ¿no es cierto? Un texto literario es subjetivo. Bueno. Sí, el texto literario, viste que tiene, yo siempre digo, porque siempre debatimos estos temas, tiene su valor objetivo y su valor subjetivo. ¿No? El objetivo es el texto el que habla por sí mismo, objetivamente, por sí o por no. Y el subjetivo se lo da a quien lee. Así es. Y el lector ya es el amo del libro. Bueno. El lector mata al autor y hace lo que quiere con el libro. Después podemos hablar de eso, de lo negativo y lo positivo que me han comentado. Bueno, como yo sostengo que es un poema y que esto concierne a la conciencia poética, voy a leer uno de esos textos, de estos poemas. Se titula Devenires y fue escrito el 2 de abril del 2020. La poeta abandona el libro sobre el piso. Se asoma a la abierta ventana. Entra la tarde por sus ojos. Las hojas acolchonan. El diminuto jardín salvaje se cuida solo acariciado por la mano del viento de la lluvia. Piensa en el poeta. Le mostró su espejo. Intuye esas hojas en un remoto futuro corazón de la tierra serán. Conciencia poética. Ese es mi jardín, entre comillas, muy salvaje, que está en el frente de la casa, que realmente, pobrecito, se cuida solo. Se cuida solo, le doy agua así a las plantas, pero él se cuida solo. Y el poeta que se menciona ahí, la verdad no recuerdo quién puede ser. Puede ser que sea que yo haya estado leyendo a Goethe, puede que haya estado leyendo a Rainer Maria Rilke. Ariel Obando también. Por esos días me estaban rondando esas lecturas. ¿Algún alemán? ¿Algún poeta alemán? Sí. Muy bien. Vos sostenés que hay microrelatos, ¿no es cierto? ¿Tenés elegido alguno para leerlo? A ver, sí, hay varios que son microficciones o microrelatos, como le llaman también. Por ejemplo, recurrente, pequeño fluir de una conciencia extravía. El suceso ocurre casi siempre de noche o a esa hora del atardecer que tan rápido se convierte en noche en una ciudad súbita y absolutamente desconocida, y entonces toma conciencia de que se ha perdido, de que tiene un lugar a donde ir o regresar, pero está distante, muy distante, y en ese dédalo de calles adversas se extravía más y entonces se despierta hasta la próxima pesadilla. Bueno, siempre sueño estas cositas yo, que me pierdo en ciudades, que de pronto imágenes oníricas se vuelven desconocidas y de verdad es desesperante. Sí. Ciertamente, sí. Claro. Y ves, por eso es recurrente, y extravía es una expresión en latín, extravía, en la calle, afuera, en la calle. Muy bien. Yo ahora voy a hacer inferencias lectoras de movimientos literarios de lo que pueden participar tus poemas y de influencias inconscientes, diría, de poetas, ¿no es cierto? Que siempre hay, porque somos lectoras de poesía. Quienes escribimos somos nuestras lecturas. Claro. Nuestros textos muestran esas huellas. Bueno, yo aquí anoté que en cuanto al lenguaje,
nos remite al barroco de Góngora, de Luis de Góngora, Ujú. el famoso culteranismo, ¿no? Culteranismo. Famoso para nosotras, que es la fiesta del lenguaje, que es la orgía discursiva y que es una aquelarre verbal. El culteranismo se conecta en este libro con el surrealismo de las vanguardias, que es una de las variantes de la vanguardia del surrealismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay imágenes pesadillescas, caóticas, abigarradas, vientos tornádicos, paisajes lujosos, injundia, imágenes de pasión, como los que yo leí en Francisco de Madariaga. Surrealista, Surrealista, entre mis mil por favoritos. mil, y mi poeta favorito, sí, del surrealismo. Así que supongo estarás de acuerdo con eso. Totalmente, Bueno, totalmente. voy a leer de esta Justamente, confluencia de alguien una vez dijo que mi poesía era neobarroca. neobarroco. Claro, a mí me encanta, ya a esta altura sale solo, porque cuando se empieza a escribir se practica mucho el tema de los recursos expresivos, que son los que Sí. sostienen un texto, y que es lo que enseñamos en los colegios, ¿no? Bueno, Las profes de literatura. sí, ¿cómo es? Uno de los recursos expresivos claves en mi escritura es el hiperrobatón, típico Hay campos semánticos, del hay imágenes culteranismo. anímicas, Sí. hay gradaciones, Las hipérboles también, que son las intensificaciones, exageraciones. hipérboles, sí, hay muchísimos recursos. Voy a leer, para graficar esto, un texto que se llama La Grieta 2, que Ajá. alude a la conciencia muy herida y que fue escrita el 12 de noviembre del 2019. Ujú. Ahora cae esta hoja amarilla. Ayer fue la flor roja. No comprendías como si era tan roja. Mientras tanto, por aquí y por allá, siguen clavándonos puñales. Tú ya debes entenderlo. Matar esas imágenes en el espejo. Tratar de preservar lo que queda para no caer en ese nido demasiado hondo, de amargas raíces que no cesan, nunca cesarán. Eso es bellísimo. Gracias. Eso es lo que yo llamo la fiesta del lenguaje. Surge de un pequeño episodio Eh. triste de discusión ideológica, y que cuando discutimos a veces somos en nuestras ideas tan vehementes que sentimos que a veces nos clavan algún puñal, ¿no? Uh-huh. Bueno, por eso se llama La Grieta 2. La Grieta 2. Claro, ahí bueno. está. Los poemas vanguardistas de María, ¿no?, que en el surrealismo le llamamos cadáveres exquisitos, surgen según el fluir de la conciencia. A ver, todo lo que recorre el libro. Vamos a contarle a la gente lo que es el cadáver exquisito. Bueno, contalo vos. Los surrealistas se juntaban a crear poemas, ¿no? Sí. Aportando cada uno un verso, una fragmento. frase, Claro, yo creo que lo hacían, alguien escribía en un papelito y así se lo iban pasando. Y por eso cadáver exquisito, pedazos riquísimos, sí, no sé, unidos después. Sí, mutilaciones que se van uniendo Exacto. y conforman un poema después. Ese es el movimiento que a nosotras nos aglutina, por decirte, porque sí. somos lectoras de ese tipo de literatura. Sí, por eso te menciono Madariaga, Olga Orozco, Pizarnik, todo. Hablando de los poetas de acá, de Argentina, ¿no? Así es, claro. Porque los gestores de todo ese movimiento han sido los franceses. Así es. Bueno, así es. Estos poemas vanguardistas, ¿no?, lo que yo le mencioné, cadáver exquisito, surgen según el fluir de la conciencia. Pero acá hay una dificultad, es decir, ¿cómo se leen? Con un tono ascendente y luego descendente, tienen clímax, donde hacemos la cesura, claro. Cada lector lo lee como quiere, lo relee, ¿no?, porque requiere a veces una segunda lectura este tipo de textos. Segunda y hasta tercera lectura. Si vos lo aclarás eso, no sé si es en el prólogo donde hablas de los poemas desestructurados. Que yo apelo justamente a que quien lea esto coparticipe conmigo cuando lo escribí. Uh-huh. Él lo va a participar un poco también del momento en que yo lo escribí. Exacto. Y bueno, la lectura que salga como salga, pero de tanto leerlo se va a notar, si ahí quien lea va a encontrar ahí el camino. Vos ya sabés que en los poemas que estoy leyendo, yo hice unas cesuras con Claro, virome colorada, sí. Y trato de hacer toda la curva de inspiración, digamos,
de una cesura hacia Claro. la otra, ¿no? Mirá, justamente esto me da pie a lo siguiente, en cuanto al valor subjetivo de estos textos. Yo a lo largo de todo este tiempo he difundido estos textos a través de WhatsApp, mandando a una u otra persona, en algún encuentro de escritores y escritoras, también lo leímos acá en Curuzú. Y bueno, y siempre Graciela Yus era una. Publica María tu fluir, publica María tu fluir. Graciela Yus es una poeta, amiga Amiga también, nuestra. curuzucuateña. Publica, publica, publica. ¿Y a qué iba? Estábamos hablando De tus poemas, de la lectura. sí. De la lectura. Bueno, cada uno cada quien que lea que le ponga La entonación. Ah, no, esto decía, que La entonación. hay personas a quienes les han gustado mucho estos textos, porque yo soy por ahí, a lo mejor tengo baja autoestima o soy, no sé, por ahí, a todas las personas que crean cosas les pasa eso. ¿Será que lo mío va a gustar? ¿Será que vale? Bueno, todos me decían que tenés que publicar, tenés que hermosura, aplauso, aplauso. Y el otro día me encontré una crítica negativa de alguien que, bueno, a Graciela Yus le comentaba, que no le gustaron estos textos, que no le gustaron tanto, digamos, que sí, rescataba imágenes, metáforas bellas y todo eso. Para mí todo lo contrario, porque esta es tu obra de la madurez. Bueno, pero él, este muchacho decía que a él no le gusta este tipo de estructura, él necesita la puntuación que le vaya marcando. Y bueno, es un problema de él, es un estructurado. Bueno. Lo lamentamos por él. Bueno, en cuanto a los núcleos temáticos, María me señaló, así me escribió un poquito, sí, ¿no? Y habías anotado que son vivencias fugaces, son obsesiones, son imágenes cotidianas, también está la naturaleza presente y la intertextualidad, eso lo agregué yo, con la música, con el cine, sí. Hay muchos de esos poemas, sí. Y la realidad sociopolítica, que yo celebro en vos, María, eso, porque fue un despertar un poco tardío, pero que ahora compartimos, estamos las dos mirando el mundo de la misma manera, digamos. Y con ¿no? el corazón de mucha afinidad poética, pero también ahora como mucha afinidad política, digamos. Sí. Entonces yo te voy a pedir que vos leas en la elegía de Pandemia en Jujuy, que involucra a la conciencia que llora. Sí, este fluir surgió a partir de una nota periodística en plena pandemia en Jujuy. Elegía de Pandemia en Jujuy. Pequeño fluir de una conciencia que llora. Él cava la fosa en que dormirá su madre para siempre. Retumban los golpes del pico en la seca tierra que sus lágrimas guardadas suavizan. Tas, tas, tas. Es como enterrar a un animalito. Es mi mamá, no voy a llorar. Me guardo ahora las lágrimas. Todavía no voy a llorar. Más tarde lloraré cuando no pueda dormir y ella duerma para siempre en esa fosa. Agosto 13 de 2020. Bien. Fue un hecho muy conmovedor Sí, en esa época, fortísimo. de ese muchacho que tuvo que cavar la tumba de su madre. Él la tuvo que cavar a la tumba y recuerdo que en la entrevista que le hicieron, él dijo, no llora, no voy, todavía no voy a llorar cuando esté en casa, ahí voy a llorar, por ahora todavía no. Horrible fue esa época, ¿no? Sí, la pandemia. Pesadilla real. Sí. Bueno, sí. Vos señalaste tus núcleos temáticos, yo le agregué uno, pero hay un corpus dentro de los textos, ¿no? de todo el recorrido del libro, que es autorreferencial. Que eso te pinta genio y figura de María del Carmen Viana. Las fobias, las obsesiones, como vos decís. Y yo las voy a leer. Alucinada, acorralada, desesperada, enclaustrada, acechada, observada, libre, orfandad, intemperie y pasión. Nada se concibe en tu estructura mental, en tu sentir, en tus pulsiones. Tengo que hablar de la pasión, es decir, es casi la vehemencia. La vehemencia, sí. La injundia que yo le digo, casi llegar como a un color, a un lugar común cuando se asocia con lo rojo. ¿Qué otro color tiene la pasión? Sí. Entonces voy a leer, este es el último texto que voy a leer, que se llama Rubes, y es atinente a la conciencia en rojo. Rojo, rojo de ira, de fuego, de sangre, de lava. Te
encandila este sol malsano. Corres las verdes cortinas piadosas, viento del oeste y del norte. Tu padre te enseñaba los nombres de las nubes, ahora enredadas con su memoria, tras estas rojas, rojas cortinas protectoras. 10 de abril del 2021. El 10 de abril es el aniversario de la muerte de mi papá. Pero, ¿ves qué casualidad? Si todo se va dando ¿Era el así. que te enseñaba el nombre de las Sí, nubes? porque él había sido en mi primera infancia, digamos, hasta los 8 años en Montecaseros, operador de torre de control, así que había estudiado meteorología. Y bueno, cuando a él lo ascienden a jefe de aeródromo, es que lo trasladan a Curuzucuatiá y ahí vinimos todos a vivir. Así que todo lo que se relaciona con el tiempo, con el clima, que a mí me encanta, me viene de él. Y vos hablabas de la autorreferencialidad. Por supuesto, como sabemos, el género lírico es donde más se expone Absolutamente. quien escribe. Privativo Es totalmente autorreferencial. No se trata de narcisismo, ni de egolatría, ni de nada. No, Es no, así. no. Quien escribe poesía se expone así. Pero también hay que decir que quien luego toma el texto para su lectura también se encuentra ahí. Sí, se encuentra ahí. identifica. ¿No? Es lo que en literatura conocemos como sinfronismo. Cuando la emoción o el sentimiento, en fin, de quien escribió el texto se trasvasa a quien lo lee. ¿No? Bueno. Así es que. Bueno. Bueno. Con este punto. No te da miedo, ¿no? No, en absoluto. No te va a hacer mal. Con este punto, creo que, digamos, difundimos el book trailer del próximo libro de María del Carmen, que se llama Fluides. Yo lo habría llamado Decires, lo podría haber llamado Pulsiones, ¿no? Ajá. Bien, ¿qué otro título le hubiera puesto? Decires, Decires existe ya. Sí. Pulsiones, para mí son pulsiones. Mira. Bueno, creo que hasta acá llegamos. Bien, falta acá estamos con la tapa que hoy nos olvidamos de mostrar. Claro, porque el libro físico no lo tengo, no lo tenemos todavía porque está en impresión recién. Así trabaja esta editorial. Primero lanza la preventa y luego la impresión del libro. El libro lo vamos a tener físicamente allá por el mes de diciembre, enero. Y algunos de los textos, eso me preguntaste hoy, me olvidé de responderte. Algunos están dedicados. Esa fue una etapa final. Hay algunas dedicatorias, eso sí es totalmente. Con iniciales. Con iniciales. Encubiertas están. Totalmente racional. Vos estás también. Y último, quiero agradecerle mucho a Ismael Sánchez Corona, un joven de acá que vive enfrente de casa, casi, un poco más allá. Él me armó el libro en Word, porque yo tenía estos textos en Word, todo separado. No sabía cómo juntar todo en un solo documento. Y él me lo armó el libro y así salió. Con la ordenación predeterminada de Word, por orden alfabético. Claro, esa era otra de las cosas que yo te había preguntado. Por orden alfabético. Sí, había un ordenamiento caprichoso, un ordenamiento temático. Porque, a ver, fue la manera más fácil. Hacerlo, podía haberlo hecho por fechas, pero yo me iba a enredar ahí, se me iban a mezclar la fecha, porque hubiera sido lindo para ver la evolución. Pero no, fechas no. Podía haber sido por temas, pero tampoco. Muy complicado. En cambio, así. A veces, según con qué letra empieza cada título, estuvo mejor. Muy bien. Porque los libros estos no tienen índice y entonces hubo que hacer así. María, olvidé dentro de los elementos paratextuales mencionar la ilustración del libro. Y bueno, eso es un pecado total, así que te pido que lo menciones. Bueno, la autora de la tapa del libro es mi hermana, María Guadalupe Viana, que trabajó mucho. Yo vi su trabajo. Más o menos yo leí ese mismo esquema del que hablábamos, temático, yo se lo mostré, se lo conté, y ella hizo muchos proyectos, hasta que quedaron 3. Las 2 coincidíamos en que nos gustaba pero había otros 2 más. Y estando en Copymaster, armando el PDF que yo tenía que enviar a la editorial para la ilustración de la tapa, había una chica sacando una fotocopia y le digo, ¿cuál de estos 3 te gusta más? Y me dijo, Y fue el que quedó porque era. Así que bueno, María Guadalupe Viana realizó este dibujo
la portada, la Es un ilustración. dibujo. Ese es el estilo de la editorial. Fondo blanco y trazos enteros, creo que se dice, negros, sin sombra. Mm, Que bueno, la tapa es muy elocuente, ¿no? sí, sí, En absolutamente. relación con el contenido Sí, sí, del sí, sí. libro. Y ya en el final queremos despedirnos, bueno, agradeciendo a Nilda Sena, que es la organizadora incansable de este encuentro que está teniendo lugar en la modalidad virtual, sabiendo que ayer sábado 29 fue el encuentro eh, presencial. Hoy hemos participado de este encuentro virtual. Yo estoy muy contenta, me encanta, me encantó y te agradezco, Mirta, también, que me Bueno, hayas aceptado. no, yo agradezco que me hayas elegido, ¿no? Porque esto es un disfrute para mí, No te esperabas. No, Que, no, no, porque disfruto muchísimo de esta interacción, ¿no? Sobre todo en la poesía, porque sabemos que hay pocos lectores de poesía sí, se y lee que en las poca poesía. escuelas también se enseña poca poesía. No, no está ese disfrute. Yo cuando Mm, daba mis clases sí insistía mucho sí, yo también. con las poesías, ¿no? Así que muy feliz de haber participado de este book trailer. ¿M? Y esperemos que María siga escribiendo y que hagamos otros más. Bueno, vamos a ver. Hay mucha obra inédita también por ahí. ¿Sí, sí? Gracias.